tu voz cuando me llamabas, mas no le hice caso. Y aún así fuiste tras de mí. Eso nada más era el puro domingo. Y durante la semana estuvieron viéndola. Así es que chéquenlas por ahí. Si no, recomiéndalas por ahí. ¿Sabes qué? Mi iglesia está en el Facebook, búscala. Es una iglesia con dinamita. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias en este día por todo lo que nos das, por el simple hecho de que nos permites estar de pie, que nos podemos mover, que podemos expresarnos, y porque tú eres nuestro Dios, porque sin duda tú has permitido que hoy podamos gozarnos en tu presencia, alabándote, exaltándote, glorificándote. Bendito Señor, pedimos por todos los enfermos, para que tú traigas sanidad, medicina de lo alto. Aún así pedimos por Leonel Segura, que tuvo un accidente de su mano derecha, que se lastimó 4 dedos, tiene 4 clavos y uno de sus dedos tiene un injerto. Bendito Dios, permite en tu voluntad que todos ellos puedan recibir sanidad, que puedan recibir de tu presencia también. Y bendito Dios, tú toma el control de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y bendito Padre, gracias por Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Ayer fue el cumpleaños de nuestro hermano José, ¿sí sabían? Le damos un fuerte aplauso a Dios, para que nos dé pastor para muchos años. Amén. Otros 100 años, ¿le parece bien? Amén. ¿Qué le parece si desde ahí donde estamos dirigimos nuestra mano hacia Él? Bendito Dios, te damos gracias por la vida de nuestro pastor José, que tú le permitas muchos años de vida, que tú sigas derramando tu unción sobre Él, que tú permitas que tu Santo Espíritu, cada vez que Él hable tu palabra, lo utilice para que tu palabra fluya a través de su vida con poder, para alcanzar y tocar los corazones de aquellas vidas para las cuales tú lo estás usando y lo vas a usar para que sean alcanzadas, ya que su vida es con propósito, y si tú lo levantaste, bendito Dios, es para eso, para que muchos puedan conocerte a ti. Y gracias, Padre, porque lo que tú haces, lo haces perfecto. Gracias por este año más de vida. Gracias por toda su familia, y permite que su ministerio aún crezca más, que se expanda más, que alcance a más, y que todo sea para que tu nombre sea exaltado. Te damos gracias por su vida, y bendito Dios, pues tú dale el mejor regalo que tú le puedas dar. Sabemos que eres poderoso para darle en abundancia, y bendito Señor, a ti sea la gloria por la vida de nuestro pastor José Lezama, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, yo quiero que usted sepa que si usted la lee, se va a encontrar que la palabra nos enseña cosas rectas. La palabra nunca se va a equivocar. Pero también vamos a encontrar en nuestro caminar que muchos hombres distorsionan la palabra de Dios. ¿Y por qué la distorsionan? Porque no la conocen. Y en esta semana yo escuchaba a una persona que decía que esta vacuna es el 666, el microchip. Entonces, cuando yo me encuentro con personas así, me enojo. Y me enojo porque me doy cuenta que no leen. Y cuando me doy cuenta que no leen, entonces ¿por qué el hombre o los que dicen ser cristianos se ponen a hablar de un tema que desconocen? Hay otro hombre que dice que estamos en un tiempo donde el que se ponga la vacuna pierde la salvación. Yo le escribí a ese hombre y le dije: dame una cita bíblica que respalde lo que estás diciendo. Lo que más es molesto es que no lo dice aquí a unas personas, sino que lo suben al Face y están engañando a muchos. ¿Cuántos trabajan en una empresa o dependen de un patrón?
la mayoría. Y si tu empresa te dice, si no me traes el comprobante de tu vacuna, no te voy a dar trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Dios se va a enojar? ¿De veras este es el microchip? ¿Este es el 666? Hermanos, no os dejéis engañar, decía el apóstol Pablo. Por eso es importante que tu vida y la mía conozcan la palabra de Dios. Y no nada más conocerla, lo que dice. Hay que conocer los tiempos. Hay que conocer la Escritura, cómo nos lleva en una forma cronológica y conocer en qué tiempo estamos parados, en qué tiempo bíblicamente estamos viviendo. Esta vacuna no es el microchip. Porque para que el microchip surja, tiene que estar el anticristo. Y para que el anticristo llegue, la iglesia tiene que haber sido ya arrebatada. Yo pregunto, ¿ya fue arrebatada la iglesia? No, porque aquí estamos. Cuando ya nadie nos vea, entonces ahora sí, ya no hay motivo por el cual el anticristo pues ya no puede aparecer. ¿Sabía usted que el anticristo no puede venir a este mundo porque la iglesia está aquí? A lo mejor él ya nació, pero no puede salir a la luz, él no puede darse a conocer porque a él no le es permitido darse a conocer hasta el momento en que la iglesia salga. Oiga, usted lo que dice está mal porque no existe el arrebato. ¿No existe? Muchas veces hemos tenido clases, hemos escudriñado la palabra de Dios, hemos visto cómo la palabra de Dios nos ha enseñado que sí va a haber un arrebato. En el Antiguo Testamento nosotros estudiamos cuando Enoc y cuando el profeta Elías fueron sacados de este mundo sin haber conocido muerte. ¿Sabía usted que la vida de Enoc y la vida del profeta Elías son un antitipo del acontecimiento de lo que es el arrebato de la iglesia y representa simbólicamente lo que va a acontecer con la iglesia? Pero ¿por qué la gente es engañada? La gente es engañada por un motivo: no conoce la palabra de Dios, no leen. Entonces, cuando yo me encuentro con personas que dicen que este es el microchip y que si te lo pones pierdes tu salvación, la salvación no depende de un microchip, la salvación no depende de un hombre que va a aparecer como el anticristo. Pero entonces ahí yo me doy cuenta que no, el cristiano no lee. Y yo no sé de dónde sacan esa información y que les es fácil pasar esa información. Y lo peor de todo es que la creen y viven engañados. Una empresa está pidiendo las vacunas. Si no te la pones, te corren, te quitan tu trabajo. Ahora vamos a suponer que tú no te quieres vacunar. Es más, así de fácil. A mí la palabra de Dios me enseña que Daniel o los 3 hombres que desafiaron al rey cuando hizo la imagen, la estatua para ser adorada, y no quisieron arrodillarse porque no querían ofender a Dios por el mandato del rey, que contradecía los principios bíblicos, los principios de estos 3 jóvenes. Entonces vemos la mano poderosa de Dios, que cuando son arrojados al horno de fuego, un 4º hombre estaba ahí con ellos. Era el mismo Dios que le estaba diciendo al hombre: yo puedo más que cualquier otro. Y si el mundo te quiere condenar, Romanos 8:1 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Pues los que buscan a Cristo. Pero no es buscar de venir el domingo, es el que lee, el que se mete. Pero hermanos, el tema de hoy se llama trazando bien la palabra de Dios. ¿Y sabía usted que es un mandamiento? El apóstol Pablo ordena que se trace bien. ¿Por qué? Porque al no trazarla bien, la gente se confunde. El mundo se confunde. ¿Y sabía usted que cuando el mundo se confunde, entonces puede salir un vivillo por ahí, un abusado, y ya es otra religión? Porque muchos creen a lo que él dice y lo siguen. Pero la Biblia dice
¿Podrá guiar un ciego a otro ciego? ¿Podrá guiarlo? No, hermanos. Acompáñenme a la primera carta a Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y yo quiero platicarle un poquito sobre estas cartas. El apóstol Pablo, estando en Tesalónica, este va a ser nuestro cimiento teológico el día de hoy, la primera carta a Tesalonicenses. Y es increíble cómo en ese tiempo que está el apóstol Pablo en Tesalónica, había una persecución muy grande, pero a pesar de todo esto, el apóstol Pablo se va de Tesalónica, sale de esta ciudad. Pero el apóstol Pablo ya se había encontrado con que en Tesalónica los cristianos estaban cayendo en engaños como estos. Es más, déjeme decirle algo. ¿Sabía usted que hay cristianos? Y cristianos, o sea, yo digo en mi corazón, Señor, ¿a dónde vamos a llegar con esta forma de pensamiento y de los hombres creer? ¿Sabía usted que hay cristianos que creen que estamos en el milenio? En serio, yo digo, ¿cómo puede ser posible que crean que estamos en un milenio? Cuando la palabra de Dios es clara y nos enseña a través de los libros proféticos los tiempos, y que no puede llegar un milenio hasta que no venga una segunda venida de Cristo. Pero también hay cristianos que creen que la segunda venida de Cristo es el arrebato de la iglesia. Por favor. Entonces, ahí es donde viene la confusión, ahí es donde hay confusión. Cuando el apóstol Juan le es revelado el Apocalipsis en la isla de Patmos, él dice unas palabras así. Esto está en Apocalipsis capítulo 1. Y el apóstol Juan dice: estaba yo en el día del Señor. Y muchos cristianos creen que cuando Juan dijo estaba yo en el día del Señor, muchos creen que estaba en el sábado, en el día de reposo. Y déjenme decirle que es totalmente erróneo esa forma de pensar. Pero el que lo cree, yerra. Cuando la palabra de Dios, ahorita vamos a ver, nos enseña sobre el día de Jehová, nos está hablando del tiempo de la última semana de Daniel, de los 7 años donde el anticristo va a gobernar, donde va a haber 21 juicios. Ay, hermano, 21, sí, 21. Porque en cuanto la iglesia sea sacada, empiezan a correr 21 juicios que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. 7 por 3, 21 juicios en 7 años. Cuando la palabra de Dios habla del día de Jehová, del día del Señor, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se refiere a los 7 años de el gobierno del anticristo, a la última semana de Daniel, a los 21 juicios que le acabo de mencionar. Pero hay muchos que creen que cuando Juan dice estaba yo en el día del Señor, creen que estaba en el Shabbat. Mentira, erróneo. Ahora, cuando vemos al mundo, cuando vemos a la gente, a los mexicanos, vamos a hablar de mexicanos. Cuando vemos al mexicano que corre tras querer vivir una vida como el judío, se equivoca. Porque Dios no nos está mandando a que vivas como el judío, a que celebres fiestas judías, a que celebres mandamientos judíos, a que te vuelvas a un lugar de donde Dios no te sacó, Dios no sacó a los mexicanos de la ley, la ley era para los judíos. Entonces, ¿por qué hoy en día el mexicano hace sus grupos de judíos mesiánicos y quieren vivir una vida como judíos? Y se atreven a decir que si nosotros no vivimos y no guardamos el Shabbat, estamos rompiendo todo. A ver, ahora sí. Cuando Cristo vino, en el libro de los Hechos es un libro que no es doctrinal, no es de doctrina. Hechos es histórico. Hechos nos enseña lo que estuvo aconteciendo después de que nuestro Señor Jesús se va y lo que los discípulos tenían que comenzar a hacer
y lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron? Seguir con su tradición judía. Pero se les estaba olvidando algo. Jesús les dijo, vayan. Mateo capítulo 28 les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ellos no salieron, ellos se quedaron ahí en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero Jesucristo les había dicho, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a todo el que crea, y al que crea bautícenlo. Lo que los discípulos no habían entendido es que cuando Cristo se va, a partir de que el momento de Cristo, su muerte y resurrección, nace la iglesia. ¿Qué iglesia? No la iglesia judía, porque la iglesia judía ya existía, el pueblo judío existía. Nace una nueva iglesia. Juan capítulo 1 nos relata cómo Cristo viene a su pueblo le rechaza, y Dios dice entonces, voy a abrirle la puerta, le voy a abrir el tiempo cronológico a un pueblo que no es mi pueblo, y le voy a llamar amada a la que no es amada. Y entonces comienza el tiempo de los gentiles, el tiempo del que no era judío, para que me entiendas. Para que entonces si el chino, el japonés, el moreno, el güero, el que tú quieras, quería creer en Cristo Jesús, podía entrar y podía ser parte del cuerpo de Cristo. Nacía una iglesia que se iba a convertir en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza. Pero los discípulos no lo entendieron y se quedaron ahí. Y cuando se quedaron en Jerusalén, entonces nuestro Señor Jesús tuvo que agarrar a uno que sabía en su corazón que sí iba a salir de las paredes de Jerusalén al mundo o a ciudades donde tenía que ser importante llevar el evangelio. Y es cuando entonces el apóstol Pablo tiene su encuentro rumbo a Damasco con Jesucristo. Y Jesús dice, este me es instrumento útil para llevar mi evangelio, pues él debe de conocer lo que hay que padecer por causa de mi nombre. Y ahí está este hombre, que es tomado, levantado, y él comienza a llevar el evangelio. Cuando está en Tesalónica, huye de Tesalónica por las confusiones que había, por la persecución que había. Él tiene que huir, pero llega un momento en que todos estos confusiones y preguntas le son enviadas a Pablo para que Pablo respondiera. La gente estaba confundida. Muchos en Tesalónica pensaban que ya estaban viviendo el tiempo de la última semana de Daniel, porque había una persecución tan recia que ellos decían, ya se acabó el tiempo del que habla el Apocalipsis. Y entonces el apóstol Pablo se da la tarea de escribir y relatarles la primera carta a Tesalonicenses, la segunda carta a Tesalonicenses, donde entonces el apóstol les comienza a explicar el significado de la aparición del anticristo, el significado de la gran tribulación, el significado de la segunda venida de Cristo, porque muchos estaban confundiendo todo. Para ese tiempo ellos no tenían lo que usted y yo ahora tenemos, la recopilación de estos 66 libros, donde nos podemos mover de los proféticos a la historia en el antiguo y de los proféticos del nuevo, para entonces corroborar y cerciorarnos que lo que hablamos es verdad y no hablar por hablar. Porque desafortunadamente muchos están hablando cosas que no tienen que hablar. Error número 1. Cuando Cristo estuvo en el desierto, cuando Él fue llevado, dice que por el Espíritu Santo para ser probado, Satanás le dijo, si tú eres Dios. Y cuando lo llevó al pináculo le dijo, si tú eres, arrójate. Entonces Dios lo que quiere que aprendamos ahí es que Satanás estaba tomando un verso bíblico, el cual lo estaba sacando de un contexto para hacer que Dios se equivocara.
absolutamente Dios no iba a pecar, absolutamente Él no se iba a equivocar, ni iba a hacer lo que Satanás le estaba mandando. Nuestro Señor Jesús tuvo que ser probado, no para que viera un mundo que podía caer, sino porque Él es Dios, Él no podía caer. Pero el mundo tenía que darse cuenta que el Hijo de Dios también fue probado, para que entonces se comprobara que Él no pecó. Nuestro Señor Jesús, viene Satanás, le dice, arrójate. El Salmo 91 dice, bueno, no se lo citó así, pero nada más le dijo, a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, pero también escrito está. Dios le estaba diciendo, a mí no me vengas con un verso fuera de su contexto, porque para que yo pueda, le quería enseñar al maestro. Hoy en día encontramos a muchos que les es fácil que porque dice la palabra de Dios tal palabra o tal promesa, y se agarran de ahí y ya hicieron otra forma de pensamiento, cuando no están conociendo lo que dice el verso completo, el capítulo completo, un capítulo anterior y un capítulo después, un verso sacado de su contexto. Dios le da una lección a Satanás diciéndole, no, en concreto y en concluso, a mí no me cites un verso fuera del contexto, y te recuerdo, a Dios solamente adorarás. Amén. Entonces vemos, es más, hace 30 años surgió un movimiento en las iglesias donde se decía, ya ha desaparecido mucho eso, pero se veía mucho, a mí me tocó ver eso. Decían, los que quieren recibir el bautizo en el Espíritu Santo pasen al frente, y ahí van todos. Y ahí se ve que no leían la palabra. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios enseña que Cristo entra a tu vida, pero el Espíritu Santo te sella. No está en ti, pero ya te selló. Dice que tu frente es sellada con un sello que le pertenece a Dios, donde le dice al mundo espiritual que eres propiedad de Él. Y ahí van todos al frente a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabías tú que en el momento en que recibes a Cristo, tú recibes a Cristo, Cristo entra a tu vida, empieza a obrar a través de tu vida, empieza a transformar tu vida, cambiar tu vida? En el momento que el Espíritu Santo pone su sello sobre ti, Él no hace que te revuelques, que brinques como chapulín. Eso no. Dimos una clase donde una manera de también ofender al Espíritu Santo es hacer lo que el Espíritu Santo ni siquiera te está mandando a hacer. Eso es ofenderlo. Y al Espíritu Santo no lo puedes ofender, porque yo no le puedo demostrar a nadie que el poder de Dios está sobre mí. El poder de Dios está sobre ti, entonces cambia tu forma de hablar, que tu comportamiento. Entonces sí, ponte a estudiar y ponte a buscar lo que es a Dios, porque entonces de otra manera no puedes manifestar que de veras Dios está en tu vida. Porque caerte, temblar o brincar, eso no es que el Espíritu Santo se esté manifestando en tu vida. Eso no es. Y si hubiese algún verso que dijera lo contrario a lo que yo estoy diciendo, pues yo no lo he encontrado. Pablo se da la tarea de escribirles y empezarles a explicar, porque estos hombres estaban en una confusión. Roma se había encargado de estar llevando esta persecución a todo Tesalónica, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 el apóstol Pablo les dice algo que yo quiero mostrarte, que es algo específico que vamos a ver. Y dice el apóstol Pablo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y los muertos qué? Los muertos en Cristo. Cuando aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo les dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, está hablando del tiempo del arrebato, pero habla de que unos ya murieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que murieron? ¿O de qué muertos nos está hablando? Si yo me he encontrado con los que me han dicho a mí, no, pues está hablando de todos los muertos desde Adán. Mentira.
es bueno que anotes todo lo que te estoy diciendo o le pongas ahí una seña a lo que significa. Dice que cuando los muertos en Cristo, Cristo, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, o hasta el día del arrebato, Cristo aparece en las nubes. Los primeros que resucitan son los muertos de Pentecostés, desde Pentecostés hasta el día del arrebato. Se levantan y luego nosotros, los que estamos vivos. Pero los muertos de los cuales aquí nos está hablando son los que han muerto a partir del momento en que surge la iglesia. Por eso dice muertos en Cristo. A partir de Cristo, a partir del Pentecostés hasta el día del arrebato. Dice, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oiga, hermano, y los que murieron desde Adán, ellos tienen su tiempo de resurrección. El libro de Daniel nos enseña que ellos van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Segunda, no arrebato, segunda. En la segunda venida de Cristo, todos los que desde Adán hasta Pentecostés murieron justos en Dios, ellos van a resucitar. ¿Por qué es importante conocer esto? Para que la palabra de Dios, como dice el título, sea trazada bien la palabra de Dios. Cuando nosotros trazamos la palabra de Dios, empezamos a conocer los tiempos específicos y aún el tiempo en el que estamos parados. Y si tú conocieras hoy en el día, en qué tiempo estamos viviendo, te prepararías, porque el día del arrebato se acerca. ¿Estás listo? ¿Tú que nos ves? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Cristo es el Señor de tu vida? ¿Jesucristo gobierna tu mente, tu corazón, tu familia? ¿Él es dueño de todo? ¿O las telenovelas o la televisión es la que te distrae? ¿O el internet, las redes sociales? ¿Qué roba tu tiempo? ¿Qué está ocupando el tiempo de tu vida? En el lugar que nuestro Señor Jesucristo sea el que esté sentado ahí. En el libro de Efesios vas a encontrar esta expresión de muertos en Cristo. Cuando tú te encuentres esta expresión, se está refiriendo a los muertos desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebato. Amén. Ahora, en la primera carta a los Corintios 12:13 dice que todos los que hemos sido bautizados por el mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo, todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Oiga, hermano, entonces cuando me bauticé en agua, te explico rápidamente. Recibes a Cristo Jesús, Jesús viene a tu vida, toma el control de tu vida. El Espíritu Santo te pone un sello en tu frente para enseñarle al mundo espiritual que eres propiedad de Dios. Cuando tú te bautizas, entonces estás obedeciendo a Dios, y cuando estás obedeciendo a Dios, ahora el Espíritu Santo ya no está contigo al lado, el Espíritu Santo entra en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo entra porque ahora te va a usar para manifestar su poder a través de tu vida. ¿Por qué? Por obediencia a que estás cumpliendo lo que Él te está mandando. Dios no puede entrar en la vida de un hombre que no obedece. Si Dios manda a bautizarse, bautícese. En la manera que tú obedezcas, en la manera que tú estés avanzando en obediencia, Dios va a usar tu vida, no sé para qué, pero la va a usar para un bien, para que su nombre sea exaltado, para que sea glorificado. Amén. Ya te expliqué entonces cómo es el recibir a Cristo, que es tu nuevo nacimiento. Eres regenerado, eres transportado de un reino de tinieblas a un reino que es el reino de Dios. Eres bautizado en el Espíritu Santo. Ya vimos que el libro de los Hechos no es un libro que te enseña doctrina, sino es un libro que te enseña la transición de lo que es el pueblo judío a la iglesia que nace. Cuando en el libro 15, el capítulo 15 del libro de los Hechos, sucede algo muy importante. Es como un primer concilio entre los discípulos. Esto sucede porque llega un momento donde los discípulos de Jesús decían, no, si quieren agregarse a nosotros, tienen que circuncidarse. Los discípulos querían que
que todos los que se fueran agregando a la iglesia tenían que tomar los mandamientos que ellos tenían como judíos, pero Dios no había mandado eso. Por eso levanta a Pablo. Llega un momento en donde Dios reúne a Pablo con los discípulos, y aunque Pedro se enoja y a algunos otros no les parecía la idea de que Pablo se metiera, porque llegaron a pensar y decir: ¿y tú de dónde sabes? Si tú ni caminaste con Jesucristo, nosotros sí, ¿y tú de dónde? Lo que ellos no sabían es que Pablo había tenido un encuentro con Dios directamente. Pablo había sido llevado al cielo, donde se le había revelado toda la voluntad de Dios para lo que Pablo tenía que hacer. Entonces Pablo tiene que venir a hacer un concilio donde le dice: ¿sabes qué? Tú no puedes decirle a un no judío que se tiene que circuncidar, que tiene que cumplir 10 mandamientos, más aparte otros 623, los cuales no les son dados a ellos. Esos son para ustedes. Y entonces comienza así como que una pelea entre ellos, donde se tienen que poner de acuerdo, porque entonces ahora el apóstol Pablo tiene que salir a las ciudades donde la forma que él llevaba de predicar no tenía que ver nada con el pueblo judío. Pablo lo hace. Pablo es como uno de los fundadores de esta iglesia, la nueva iglesia, su nuevo nacimiento. Empieza a dar el mensaje y lleva a mandar, escribe las 2 cartas a Tesalónica y las manda, las envía. Ahora, a mí me gusta lo que dice Colosenses capítulo 2, 16, donde dice: nadie te juzgue en comida y bebida en los días de fiestas. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día puede haber mucha controversia, puede haber levantarse mucha controversia, o estar peleando porque si tú celebras esto, que si no celebras aquello, que si comes o no comes. Mira, hermano, la palabra de Dios dice en este verso que nadie te juzgue en comida y en bebida. Cuando los judíos o los mexicanos o los ingleses o los que se quieren hacer judíos que no son judíos, ellos celebran o guardan el Shabbat, porque eso estaba estipulado para el pueblo judío. Pero si tú eres bien mexicano y naciste aquí en México y arriba Zapata, entonces tú no puedes adquirir algo que no te fue dado a ti, por el simple hecho de que si Dios hubiera querido que tú tomaras o adoptaras una cultura que no tienes, te hubiera hecho que nacieras allá. Mas sin en cambio, no naciste siendo judío. Tú eres y naciste dentro del nacimiento o dentro del crecimiento del cuerpo de Cristo, del tiempo de los gentiles, que se va a terminar hasta el día del arrebato. El día del arrebato, todos los que tenían que ser salvos del pueblo gentil entraron, y por eso es el arrebato, porque ya está completo. Vámonos. Hay quien te puede decir, por ejemplo, yo me he encontrado con muchos grupos de personas que dicen: no, es que estos no son judíos, pero son los sabatistas. No, es que se tiene que guardar el sábado, que si no lo guardas, que el Antiguo Testamento lo enseña. Por favor, ¿por qué no leen la Biblia? ¿Por qué sacan los textos fuera de su contexto? ¿Por qué hacen sus propias historias? ¿Por qué se engañan a sí mismos? ¿Por qué no leen? Y lo peor de todo es que a muchos se engañan. Pablo dijo en Gálatas: estoy fascinado. La palabra fascinado significa estoy sorprendido de ver cómo como si te hubieran hecho brujería, y que hayas creído un evangelio que yo te prediqué diferente. ¿Cómo puedes creer algo cuando yo te he enseñado el evangelio que es el evangelio de Jesús, y han venido otros a los cuales les has creído y te han engañado? Estoy fascinado. El apóstol Pablo nos enseña también, vamos a encontrarnos en nuestro diario vivir con muchas personas que tienen mucha forma de pensamiento. El que no cree en el infierno, por ejemplo. Hay un grupo que no cree en el infierno. Hay otro grupo que dice que somos dioses. Imagínense nada más. Es más, otro grupo dice
que Jesucristo se trasladó al continente americano y fundó ciudades y fundó monedas, pueblos, grupos culturales que yo no encuentro en la palabra de Dios. Y con esos, me dan unas pero buenas. Y yo le digo, mira, si la Biblia me dice que Israel ahí está. Si me dice que los judíos ahí están. ¿De dónde sacas que Dios fue al continente americano, Jesús, cuando estuvo aquí, y fundó ciudades y que diferentes monedas, cuando ni geográficamente encuentro en las culturas, la cultura, la nación, los pueblos que tú dices, no los encuentro? Pero ahí está la gente engañada y ahí está la ola de creyentes en eso y ahí están. ¿Y por qué? Porque no leen. Ahora fíjese, hermano, hay cosas en antes de pasar, me decía una persona, oiga, hermano, yo puedo celebrar Navidad. La palabra de Dios dice, nadie te juzgue en días de fiesta, ni en lo que comas, ni en lo que bebas. Le digo, esto es lo que yo te digo. ¿Quieres celebrar Navidad? ¿Quieres poner árbol de Navidad? Hazlo. Nada más te voy a decir una cosa. Si lo que tú vas a celebrar, si lo que tú vas a festejar te aleja de Dios, mejor no lo hagas. Ay, hermano, ¿pero por qué? Porque yo he visto o me han contado. Hay quien pone su árbol de Navidad, celebra no sé cuántas fiestas en su casa, pero si el que se reúna tu familia te va a llevar después a que vamos a festejar con una copita, y luego esa copita se hizo 2, y luego ya fueron 3, y después ya no supiste ni dónde amaneciste, eso es lo malo. Si vas a celebrar Navidad es porque estás recordando el nacimiento del Hijo de Dios. Oye, hermano, pero Él no nació en esa fecha. Celébralo, porque es lo que se está celebrando. Ya sabemos que no es la fecha del nacimiento, pero que lo que tú hagas no te lleve a cometer pecado. Oye, hermano, pero es que en la Semana Santa no se come carne. ¿Quién dijo? ¿Quién te dijo que en Semana Santa los viernes no se come carne? Porque la Biblia no lo dice. Eso es una creencia de otro grupo religioso. Pero ¿quién te dijo que no se come carne? Tan ricos que son los bisteces, o el suadero, o qué sé yo, que quieras hacer unos campechanos ahí con su cebollita y su cilantro, una salsita roja, porque la verde no me gusta. Amén. ¿Sabías tú que todo eso tiene un trasfondo cultural? Y si a la gente le dice no comas carne esos días, no es porque no se pueda comer carne, es porque lleva un plan demoníaco todo eso. Ese grupo religioso adora a un dios pagano con cara de pez, que por eso en esas fechas nos hacen comer puro pescado, como en ofrenda a ese dios pez. Yo me aviento mis buenos tacos de suadero, yo no dejo de comer, ¡Aleluya! A usted sí deja de comer. Ciertamente Dios tiene orden, hermanos, y tiene mucho orden para todo lo que se hace. Dios nunca se va a equivocar en lo que hace. Por eso cuando decimos traza bien la palabra de Dios, todos los libros llevan una armonía. Aunque hayan sido diferentes escritores, hemos comprobado cómo en los temas que sean o en lo que estemos hablando bíblicamente, aunque los hombres eran de diferente tiempo, de diferente estatus social, pero cuando se trataba de hablar la palabra de Dios, todos coincidían y estaban coordinados, porque eran hombres que se dejaban usar por el Espíritu de Dios, eran hombres que sabían escuchar a Dios, eran hombres que escribían la voluntad de Dios en la palabra. Por eso es que no encontramos un error escritural. Por eso es que no hay una equivocación. Hasta la más mínima coma, punto y coma, un punto y seguido, un punto y aparte, en la escritura está bien colocado, porque fue la mano de Dios a través de los hombres que la escribieron.
Eso es motivo de darle un fuerte aplauso, amén. Gloria a Dios. Ahora mira, antes de descifrar esto que estamos leyendo, yo quiero que leamos un verso más. Ahí en la primera carta a los Corintios, fíjate bien lo que vamos a leer. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51. Amén. Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando Pablo le escribe esto a la iglesia de Corinto, les estaba enseñando y les estaba diciendo que cuando se hablaba un misterio, era algo que nunca se había dicho ni se había mencionado. Los misterios eran para los tiempos cuando, por ejemplo, ahorita Tesalónica, que estamos estudiando, estaba en un tipo de persecución y era necesario que fueran instruidos y que fueran enseñados para que sus ojos fueran abiertos y ellos entendieran cuál era la verdadera voluntad de Dios para ese tiempo. Pablo escribe aquí en el capítulo 15 de primera carta a los Corintios, en el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando él le dijo esto a la iglesia, se les volaron los fusibles. Imagínense que les digan eso, porque no faltaba el que decía: oye hermano, pero la palabra de Dios enseña que todos tienen que morir. Dice Hebreos, porque es necesario que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero Dios tiene en su voluntad sus acepciones. Él hace en su soberanía y elige a quienes sí y a quienes no. Amén. Ahora sí, ahí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 16. Vamos a entrar al significado de esta. ¿Por qué te quise leer esto? Porque yo quiero que tú veas cómo hay maneras de trazar la palabra de Dios en una forma correcta y que los diferentes autores nunca se van a equivocar. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Cuando lea, ponga atención a las palabras, a lo que está diciendo, a quién se está dirigiendo, quién lo está diciendo. Y dice el 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, ¿qué? Hermanos, le está diciendo a la iglesia, se está dirigiendo al grupo de hermanos que pertenecían al cuerpo de Cristo, les estaba diciendo: pero acerca de estos tiempos de persecución, lo que están viviendo ahora, de estas ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Pero entonces era necesario escribirles porque estaban confundidos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuál día del Señor? Ya lo vimos. El día del Señor se refiere a los 7 años de tribulación, a los 21 juicios, a la última semana de Daniel. Pero ellos pensaban que ya estaban viviendo ese tiempo. Y Pablo les dice: no, ustedes ya no tienen necesidad de que yo les esté diciendo, les esté enseñando, porque ellos ya tenían cómo instruirse, cómo aprender, cómo saber. Y por eso les dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero este no es el tiempo, aún no es el tiempo, no te preocupes, no te alteres por lo que estás viviendo, es lo que está viviendo el mundo ahorita. Esta es la vacuna, el microchip, y empiezan a asociar lo que no es real y sacan los versos fuera del contexto y ya hicieron un tremendo caos bíblico sin fundamento. Y después el apóstol Pablo en el 5:1 se está refiriendo a ellos como hermanos, como cristianos, poniéndoles bien en claro que el día del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se refiere al tiempo de tribulación. En la segunda carta a Pedro, aún Pedro
respetando, y no Pedro, Dios mismo, es lo que les decía. Estamos hablando con Pablo a Tesalónica, pero entonces en la segunda carta de Pedro, también refiriéndose a la iglesia en el 3:10, les está hablando del día del Señor. Pedro, 2 diferentes libros, 2 diferentes autores, hablando a la iglesia el mismo tema, coordinados, trazando bien la palabra de Dios. Apocalipsis 1:10, estábamos viendo cómo Juan, el discípulo Juan, en la isla de Patmos recibe la revelación del Apocalipsis, pero fíjense nada más, yo veo esto y me emociono, me gusta meterme y le busco, y entre más le busco me pongo más y más, porque me emociona. Yo me pongo, por ejemplo, en los zapatos de Juan cuando estaba en ese día, y cuando él expresa en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 y dice: en el día del Señor, dice, yo estaba en el día del Señor cuando me he revelado, o cuando fui llevado, y cuando entonces comienzo a ver. El discípulo Juan se le revela el Apocalipsis, pero fue en el día del Señor. Él llega en el momento de donde están sucediendo los juicios, donde están pasando los sellos, las trompetas. Él le revelado las copas, y él comienza a ver todo lo que en el día del Señor comienza a suceder. Él lo ve. Él es llevado a un futuro para recibir lo que va a acontecer en un presente que todavía no acontece, pero que está por suceder. Y yo digo, wow, ¿será que un día Dios me va a revelar algo a mí, me va a llevar y me va a enseñar? Yo no sé, Dios sabrá. Pero a este hombre se le mostró, y fue regresado 2000 años atrás para que lo escribiera y para que la iglesia se preparara. Y no se equivocó, porque yo no he encontrado una profecía en la palabra de Dios, ni en el Antiguo Testamento, que ya se haya cumplido, que no se haya realmente cumplido. Y no encuentro y no creo que lo que está escrito para un futuro no se cumpla. Bendito sea Dios. Ahí en el 5:3, la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Ojo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quién? Aprenda a observar los verbos escritos en la palabra de Dios. Anteriormente vimos hermanos, dirigiéndose a la iglesia. Ahora encontramos un verbo que es ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos, los que no son cristianos. Pablo le empieza a avisar también a aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Increíble que se les esté avisando con mucha anticipación y no estén escuchando, no se estén preparando, no quieran oír. Así que tú que escuchas, hermano, que tú puedes entender, no hagas caso omiso a la palabra de Dios cuando es anunciada, cuando tienes tiempo para leerla, cuando tienes tiempo en tu casa de dedicarle tiempo a Dios, de conectarte con Dios. El 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes no están en tinieblas. ¿Por qué no están en tinieblas? Porque aceptaron a Cristo. Cristo vino a sus vidas, tomó el control, está tomando el control de todo lo que son. El Espíritu Santo puso un sello. Si usted es bautizado en agua, entonces el Espíritu Santo está dentro de usted. Usted ahora es el templo del Espíritu Santo, y usted es manejado, llevado por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, para alabar el nombre de Dios. No tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué estar en tinieblas, y tampoco nos puede sorprender el día del Señor.
Ahora ve el 9. Pero vosotros, el 9, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no te llamó para que pases 21 juicios. Cuando a mí alguien me dice, es que usted dice que el arrebato va a ser antes de la tribulación, ¿no es cierto? Primero es la tribulación y el cristiano tiene que pasar la tribulación. Y el cristiano, bueno, a ver, si tú dices lo que me estás diciendo, compruébamelo con la palabra de Dios. Porque a mí la palabra de Dios me está diciendo que Dios no nos ha llamado en el verso 9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesús. Así con Enoc, así con Elías, Dios lo sacó antes de la destrucción. A Lot lo sacó antes de destruir Sodoma. Todos ellos son antitipos del arrebatamiento. Dios no le va a hacer pagar al justo con el impío el pecado, sino que va a tomar al justo y lo va a apartar. Cuando venga el tiempo de la siega, entonces Dios le dirá a los ángeles, vayan y recojan primero la cizaña. Y la cizaña será tomada en manojos para ser arrojada al fuego. Pero nunca el justo con el injusto pagará. Aquí está. Y si alguien distorsiona la palabra de Dios, entonces estás dándote cuenta que están distorsionando, que no están trazando bien la palabra de Dios, que están sacando los versos fuera del contexto y ya armaron otra religión. Ahora, ahí en el 9 dice algo que es muy clave. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación. ¿Sabías tú que nuestra salvación tiene pasado, presente y futuro? ¿Qué vas a saber? Te lo explico. Y si quieres apuntarlo, apúntalo. ¿Pasado por qué? Aleluya. Nuestra salvación tiene un pasado. ¿Por qué? Porque ya fuimos salvados del castigo del pecado. Ya fuimos salvados. Un pecado que surge en Adán, Dios ya nos salvó de ese pecado. Y a esto se le llama justificación. Romanos capítulo 1, verso 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No, no y no hay. Presente. Estamos siendo salvados de la presencia del pecado. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, por eso hoy en día tu vida debe de encaminarse a la santificación. Esta es la doctrina de la santificación. El pasado, el tiempo, la doctrina de la justificación, el presente, tiempo de santificación, porque nos está librando del presente, del pecado que hoy podemos encontrar. Nos lleva Dios a la santificación, a apartarnos de ese pecado. El futuro, porque seremos salvados de la presencia del pecado en la glorificación. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién podrá sacarme de este cuerpo de pecado? Porque el pecado está en el cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, estamos propensos a caer en pecado. Pero cuando sea la glorificación, la doctrina de la glorificación nos enseña que cuando nosotros seamos sacados de este cuerpo, entonces ya ganamos, ya triunfamos, vamos rumbo a Cristo, vamos a su presencia, donde ahí ya no habrá pecado, donde ahí ya no vamos a ser tentados a caer, sino que hemos sido salvados y rescatados por Jesús. La vieja naturaleza ha quedado atrás, y esto Romanos capítulo 7 nos lo enseña. El que encubre su pecado no prosperará. Si tú hoy en día tienes un pecado oculto y no lo has confesado a Dios, mejor confiésalo, hermano. Es mejor que tu vida prospere y camine en Dios y que Dios pueda salvarte. Pero si hay un pecado que no has confesado a Dios para que Él pueda ayudarte a salir de él, entonces, ¿qué puedes esperar? La palabra de Dios dice que la hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Por qué dice eso? Porque cuando una persona tiene tiempo de tener un pecado oculto, entonces Dios tiene que juzgar su vida. El hombre puede pensar, no, a mí Dios ni cuenta se da porque
pues ya tengo 10 años, 15, 20 años con este pecado, pero Dios dice que ha puesto el hacha a la raíz de los árboles. Cuando se habla de árboles en la palabra de Dios se refiere a ti y a mí. Y si Dios ya puso el hacha es porque viene el juicio para tu vida por causa del pecado. Mas sin en cambio la palabra de Dios dice que si tú confiesas tu pecado, se lo declaras a Dios, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tienes que confesarlo, porque el que confiesa su pecado quiere ser libre. El que confiesa el pecado se lo pide a Dios o se lo dice para que le ayude a escapar de ese pecado que él no puede sacar de su vida. Por eso corre al que es importante, al que puede hacerlo, al que puede lograrlo. Cuando fue creado el primer tabernáculo en el desierto, fue hecho de muchas pieles y muchas telas, pero quiere decir que algo importante de ese tabernáculo: tenía 3 puertas. La primera puerta se llamaba camino, y el que entraba tenía que cruzar esa puerta que se llamaba camino. La segunda puerta para llegar al lugar santo se llamaba verdad, y la puerta para entrar al lugar santísimo se llamaba vida. Dios le estaba enseñando a los sacerdotes que para poder llegar a Dios tenían que pasar por el camino, por la verdad, y llegar a la vida. Un día Jesús vino a este mundo y le dijo a los hombres: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a mi Padre si no es por mí. Entonces, si yo no estoy en el camino correcto, tampoco tengo la verdad y mucho menos tengo la vida. Es importante estar en el lugar correcto. Es importante conocer al Hijo de Dios, es importante servir al Hijo de Dios. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Pedimos que tú vengas a nuestra vida y nos ayudes a ser libres. Gracias por dejarnos conocer que hoy en día estamos luchando ante el pecado, corriendo hacia la santificación, y que tú eres el único que puedes ayudarnos a ser libres. Pedimos, bendito Padre, que podamos y aprendamos a trazar bien tu palabra para no equivocarnos, para no engañar, sino que podamos enseñarla correctamente a los hombres, a la iglesia, a tu pueblo, a tu cuerpo, a tu amada, porque es tu amada la que está siendo preparada. Así que bendito Dios, en el nombre de Jesús, queremos hoy en este día todos juntos pedirte perdón si es que hay un pecado oculto, y pedirte, bendito Dios, que nos ayudes a ser libres. Perdona nuestros pecados, Señor, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Bendito Padre, no nos dejes caer en la tentación. Ayúdanos a salir triunfantes y victoriosos ante toda prueba, porque lo que más queremos es agradarte a ti. Y todo esto, bendito Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Jesús? Amén. Gracias a Dios. Vamos a recoger las ofrendas, los diezmos. Gracias a Dios.